Nadie te cuenta esto acerca del Vía Crucis. Cada paso, cada caída, cada palabra que Jesús pronunció antes de morir fue escrita hace siglos en profecías ocultas que pocas personas conocen. ¿Sabías que incluso los soldados que jugaban a los dados para conseguir su capa cumplieron un versículo del Salmo 22 y que el lugar donde fue crucificado pudo haber sido una referencia al propio cráneo de Adán? Esta no es solo la historia del sufrimiento de Cristo, sino también un mapa oculto del plan divino que comenzó en el jardín del Edén y terminó con un grito que sacudió la tierra. El universo se acabará y quedará hasta el final porque esta historia revelará conexiones bíblicas que desafiarán todo lo que pensabas. Yo conozco el camino al Calvario. Suscríbete, comenta y comparte este vídeo con quien necesites saber el verdadero significado del sacrificio de Jesús. Lo que estás a punto de ver no es tradición, sino revelación. La noche cayó sobre Jerusalén como un espeso manto de silencio y misterio. El aire era denso, cargado de presagios, y envolvía el jardín de Getsemaní en una quietud que no era paz. Pero se acerca una pausa entre el rugido cósmico. Bajo los olivos centenarios de troncos retorcidos y raíces profundas como antiguos secretos, un hombre rezaba con el alma rota. Gotas de sudor sangriento caían al suelo como semillas rojas. Pero aquella escena no fue el comienzo de un martirio, sino la continuación de un designio que había nacido mucho antes de que el polvo del Edén conociera el aliento del hombre. Antes de Getsemaní, antes de Jerusalén, antes de la cruz misma, había un huerto. Tiempos primordiales donde la humanidad se enfrentó por primera vez a la tragedia de la caída. Allí, en medio de la belleza de la nueva creación de las manos de Dios, la serpiente habló y con sus retorcidas palabras introdujo el veneno de la duda en el caído Adán y con él toda su descendencia fue arrastrada al abismo del pecado. Pero en ese mismo momento, mientras los ecos del pecado aún vibraban en el aire del Edén, Dios declaró la primera promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella te vencerá en cabeza y le golpearás el talón. Estas palabras no son simplemente una maldición sobre el engañador, sino una declaración de guerra eterna y una esperanza oculta a la sombra de un descendiente que vendrá a restaurar todo. No se trata solo de una descendencia física, sino de un linaje espiritual que generación tras generación tejerá la historia de la redención, hasta que llegue el tiempo en que un hijo de la mujer se enfrentará a la oscuridad con una luz inextinguible. Jesús en el huerto de Getsemaní con su rostro medido por la angustia de su alma y la carga invisible de los pecados del mundo que pesaban sobre sus hombros, no hizo un sacrificio por capricho. Cada uno de sus movimientos estaba predestinado. Cada palabra, cada silencio, cada herida está registrada en libros antiguos ocultos a la vista pero revelados a quienes conocen el código sagrado. La cruz no fue una derrota inesperada, sino un altar previsto antes de que se pusieran los cimientos de la tierra. Mientras los discípulos dormían, no pudieron dormir ni siquiera una hora. Jesús enfrentó una tormenta interior que ningún humano podía comprender. Su alma no temía la muerte, pero sí el abismo que debía atravesar en el momento en que sería separado por primera vez en la eternidad del rostro del Padre. El Hijo tuvo que descender al abismo más profundo no solo para morir, sino también para absorber toda la maldición que había comenzado con el fruto prohibido. En el jardín del Edén había un árbol que se convirtió en el instrumento de la caída. En el Calvario, otro árbol, la cruz, será el instrumento de la restauración. Adán se escondió en el bosque cuando se dio cuenta de que había pecado. Sin embargo, Jesús se expuso en el madero, soportando el peso de toda la humanidad. El contraste no podría ser más marcado y el simbolismo no podría ser más profundo. Lo que se perdió entre las hojas del paraíso se encontrará entre las sombras de las colinas manchadas de sangre. Los ángeles que una vez blandieron espadas llameantes para impedir el regreso al jardín del Edén ahora observan en silencio cómo el Mesías desciende voluntariamente a la tierra para morir. Todo el cielo contiene aliento mientras la historia llega a su punto de inflexión final. Desde los profetas hasta los salmos, desde los patriarcas hasta las ofrendas en el templo, todo apunta a ese momento. Y el hombre allí inclinado en oración es la encarnación de cada línea escrita, de cada sombra de predicción. El hecho de la traición de Judas no fue una sorpresa para Jesús, como tampoco lo fue el beso con el que fue traicionado. El Mesías sabía que la simiente de la serpiente todavía se movía entre los hombres, susurrando y tentando. Cumpliendo su función ha sido escrito desde la antigüedad, pero también sabía que, aunque el talón sería herido, la cabeza del enemigo eventualmente sería aplastada bajo el peso glorioso del sacrificio perfecto. Así, en el jardín, bajo el olivo, se sembró el fruto de una historia en el polvo del jardín del Edén y se regó con lágrimas, sangre y promesas.
Cada latido del corazón de Cristo en aquella noche oscura era la resonancia del amor eterno planeado desde la eternidad para salvar al hombre caído. La cruz no es el fin, sino el centro de la encrucijada entre lo humano y lo divino, el punto exacto donde la serpiente será derrotada por la simiente de la mujer, tal como fue predicho desde el principio. La noche se rompió con el sonido de pasos y antorchas. La multitud, encabezada por Judas, parecía como una ola oscura que se estrellaba contra el jardín, como si la oscuridad misma del infierno se hubiera movido. Jesús se mantuvo firme ante ellos. No se escondió ni huyó, al contrario, dio un paso adelante y pronunció su nombre con tanta autoridad que los soldados retrocedieron como hojas sacudidas por el viento. Sin embargo, no utilizó su poder para escapar, sino para afirmar que su rendición no se debió a debilidad sino a decisión. Él es el siervo que anunció Isaías, el que no abre la boca, no protesta ni resiste. Primero lo llevaron ante los líderes religiosos, donde se decidió el juicio antes de comenzar. Lo escupieron, lo abofetearon, lo burlaron sarcásticamente, pero él nunca dijo nada. Él no preguntó. La compasión no es un argumento en su defensa. La profecía se hizo realidad en cada momento despreciado y rechazado por el hombre, varón de dolores y experimentado en quebranto. El profeta escribió: ahora el Verbo se hizo carne. El Verbo que creó los cielos se dejó insultar por las criaturas que había hecho con sus manos. Al amanecer lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, símbolo del poder pagano. Y allí, el sirviente inocente fue azotado. La flagelación romana no era una simple paliza. El látigo desgarra la carne, desgarra la piel y abre los canales sanguíneos. Atroz. Pero cada herida, por brutal que sea, es un camino hacia la realización. Por sus llagas fuimos sanados. En cada golpe no solo hay violencia, sino también redención. El juicio de un mundo caído cae sobre un hombre inocente. No es un castigo merecido, sino una sustitución voluntaria. Pilato, confundido entre el miedo y la incredulidad, presentó a Jesús sangrante al pueblo con la esperanza de despertar compasión. Miren a este hombre, gritó. Pero la multitud, azuzada por los líderes, exigió más. No, suficiente humillación. Querían la cruz, querían la escena final. La sangre de los justos correría y ellos serían testigos como en un rito antiguo cuyo significado no sabían, pero del cielo tenía un propósito eterno. Entonces le colocaron una corona no de oro sino de espinas, no para honrar sino para burlarse. Pero incluso esa atrocidad está registrada en los salmos. Me rodearon como toros de Basán, abren contra mí su boca como león feroz y rugiente. La burla solo busca degradarlo a objeto de burla. Revelado, su verdadero reinado, el Rey de la Gloria, no tiene trono en la tierra, sino en lo alto, y sus enemigos, sin saberlo, lo coronaron como el cordero destinado a gobernar desde la cruz. Las túnicas estaban empapadas, las espaldas estaban abiertas con heridas, los rostros estaban desfigurados. Todo habla del siervo sufriente, pero también del Redentor prometido. Los justos son aplastados por los injustos, pero en el cielo se teje una ofrenda perfecta. El templo aún conserva su velo, pero está a punto de rasgarse, y mientras tanto, el sacrificio vivo descendió al juicio del hombre, y no abrió su boca, como un cordero delante de su trasquilador. Ningún otro hombre podría soportar tal humillación sin clamar por justicia. Ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote, Moisés, Elías o David habrían soportado tanto dolor sin buscar protección. Pero Jesús no es como ellos. Él es el cumplimiento de cada uno. Él es el que lo supera a todos, el sumo sacerdote que se ofreció como víctima, el rey que reina desde la humillación, el profeta que cumplió lo que él mismo anunció hace muchos siglos. El cielo está en silencio, los ángeles lo han adorado desde antes de que el tiempo contuviera la respiración. Nadie baja a detener los azotes, nadie interfiere en el proceso porque todo esto debe hacerse. No hay lugar para desvíos ni lugar para atajos. Cada momento de ese tormento era un paso más cerca del completo cumplimiento de la promesa. La sangre corre por su espalda como ríos sagrados que lavarán los pecados del mundo. Y así, en medio del desprecio, la burla y el dolor, el sirviente herido caminó hacia el bosque, no porque estuviera derrotado, sino porque había decidido rendirse. Porque la profecía lo predijo. Porque la cruz no es símbolo de fracaso, sino el lenguaje perfecto del amor que eligió sufrir un dolor indecible para reconciliar al hombre con su Creador. Los ecos del látigo aún resonaban en las paredes de piedra cuando el palo de madera fue colocado sobre su hombro. No era una simple viga, no era solo el instrumento de su ejecución, era un símbolo de toda la humanidad caída. Una carga que nadie más puede llevar. Aquella cruz áspera y torpe parecía absorber en su madera los pecados de los siglos,
como si se hubieran condensado todas las cargas del mundo. El pecado, la traición, la idolatría, el orgullo, la guerra, las lágrimas. En aquel árbol, ahora acaricia la espalda desgarrada del justo. Pero no era la primera vez que un hijo amado llevaba la leña de su propio sacrificio. Hace siglos, en el monte Moría, Abraham fue probado con una orden que rompería su promesa. El corazón de cualquier padre al ofrecer a su único hijo como sacrificio. El joven Isaac era obediente y fuerte. Llevaba leña sobre sus hombros mientras emprendía su viaje sin entender nada. Su fe ciega en su padre lo llevó a la muerte de su padre. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham pidió con lágrimas en los ojos de fe y de dolor, y respondió con una de las declaraciones más proféticas de toda la Biblia: el Señor proveerá el cordero. En ese tiempo Isaac fue liberado y se encontró un carnero enredado por sus cuernos en el arbusto que Dios había provisto. Pero en Jerusalén, siglos después, ese cordero ya no sería reemplazado. Sería rescatado, y no por un padre humano, sino por el mismo Jesús, como Isaac subiendo la colina. Pero ahora no había zarza de redención ni salida, porque Él era el carnero atrapado, Él era la leña, Él era el altar. Él es el fuego, el cumplimiento está completo, el símbolo se ha hecho carne, y la profecía está envuelta en la historia continua de Abraham. En toda su gloria y brutalidad, el camino al Gólgota no es simplemente un camino físico, sino una reiteración profética del viaje de Abraham. Pero esta vez no hubo desvío. Esta vez, con la culminación del Padre en el cielo, no se detendrá el brazo, no tendrá una voz del cielo gritar alto. Las ovejas morirán y perecerán en la cima de la montaña, como se aludió en la antigua escena bajo los cielos de Moria. Los que vieron a Jesús cargando la cruz pensaron que era un simple condenado. Sabían que el hombre silencioso y herido era la respuesta final a la pregunta que un niño judío había hecho milenios atrás. ¿Dónde está la oveja? El cordero está allí, sangrando, caminando entre las burlas y dispuesto a cumplir al pie de la letra lo que la justicia divina exige. Él es el eco vivo de la voz de Abraham. Él es la provisión eterna del cielo. Los soldados romanos, por indiferencia habitual, miraban con indiferencia el cuerpo tambaleante. Ellos no sabían que estaban escoltando al Cordero de Dios. Con cada paso, la madera se hundía más profundamente en su carne. Cada caída es una imagen viva del sacrificio, pero no es la fuerza humana la que lo impulsa hacia adelante, sino el amor que arde sin consumirse, como la zarza de Moisés, como el fuego en el altar, como la promesa viva que llama a la redención del Edén. La cruz que pesaba sobre Jesús fue la misma cruz que Isaac no llevó hasta el final. Es un recordatorio de que el amor de Dios no se detiene ante el dolor, sino que lo atraviesa, lo transforma y lo convierte en herramienta. El Gólgota no fue un accidente ni una improvisación romana. Era el lugar exacto, el momento exacto, el glorioso cumplimiento de una sombra proyectada desde el tiempo de los patriarcas. Y así Jesús avanza no como un fracasado, sino como un sacerdote en la santa procesión. Cada paso es un acto litúrgico, cada gota de sangre es una unción, cada mirada hacia el cielo es un vínculo invisible con su Padre. El altar que espera al hombre de madera debe ser erigido porque él mismo dijo: si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mi punto. Habían pasado horas desde que los clavos sellaron su destino. Los cadáveres de los criminales colgaban a ambos lados, jadeando y temblando, maldiciendo y suplicando. Pero él permaneció firme, aunque la sangre ya no fluía, sino que goteaba lentamente como aceite sagrado sobre un altar de sacrificios. Las moscas tumbaban, los soldados bostezaban, la gente se inquietaba, pero una tensión invisible se cernía sobre todo. Sabía que lo prometido desde el principio estaba por suceder. Jesús habló muchas veces desde la cruz. Cada palabra es una joya, una señal, una llave, perdón, promesa, dolor, abandono, sed. Todo empezó con sus labios rasgados. Pero ahora su voz resonaría una última vez, no como un gemido de derrota, sino como un grito triunfal de propósito cumplido. Con el cuerpo destrozado, el rostro cubierto de polvo y sangre, los pulmones aplastados por el peso de su propio cuerpo, Jesús se reunió. Sus fuerzas restantes y gritó: Tetelestai ha terminado. Una palabra en griego, una frase corta pero poderosa. Tetelestai no es una frase simple, está terminada. Es un término utilizado por los comerciantes para declarar una deuda pagada en su totalidad, por los jueces para cerrar un caso con justicia, por los artistas al terminar una obra perfecta, por los sacerdotes al ofrecer un sacrificio aceptable. Todos los significados convergen en la declaración final del Cordero. No hay nada más que añadir. El precio de la deuda ya está pagado.
El pecado ha sido cancelado. El plan eterno se llevó a cabo con tal precisión que no fue un susurro, ni una frase pronunciada con los dientes apretados, sino un grito que destrozó la atmósfera, atravesó los rincones más profundos del infierno y resonó en los pasillos del cielo. Con ese grito, Jesús no murió derrotado, murió como un rey que entrega su espíritu después de haber vencido. Y al hacerlo, soltó su aliento como quien entrega una antorcha encendida que no se apaga sino que se extiende y luego algo invisible se desgarró. En lo profundo del templo, a muchos metros de distancia, la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo se había rasgado en dos, de arriba a abajo. No por manos humanas, no por accidente. Fue el dedo de Dios el que derribó ese muro de separación. No habrá más distancia entre el Creador y sus hijos. El sacrificio ha sido aceptado. La entrada se ha abierto. Lo que las generaciones anteriores solo podían ver desde lejos, ahora está expuesto. La presencia de lo divino ya no estará oculta atrás. Él permaneció inmóvil, pero su trabajo no se detuvo. La oscuridad se cernía sobre Jerusalén, pero la luz eterna iluminaba su alma, que no permaneció en la cruz, sino que descendió al abismo para predicar a los cautivos, para completar hasta el último detalle del plan perfecto. Pero ese momento de su último aliento fue una marca de oro en la historia de la redención. Porque cuando el Hijo de Dios gritó, Tetelestai, el cielo respondió, Amén. Y desde entonces, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. La historia termina así. Nunca cuentes el Vía Crucis donde cada paso no es casual, cada herida no es en vano y cada silencio esconde el trueno de una profecía cumplida con precisión divina. Desde el jardín del Edén hasta la cima del Gólgota todo estaba preparado. Cada gota de sangre derramada, cada palabra pronunciada, cada caída, cada mirada, cada aliento, todo habla del amor eterno de un sacrificio que no solo redime sino que transforma. Jesús no fue llevado a la cruz, fue allí con un propósito, cumpliendo en carne todo lo que los profetas habían anunciado siglos antes. El Vía Crucis no es solo un camino de sufrimiento, sino también un camino espiritual de cumplimiento profético, donde el cielo toca la tierra, donde la justicia abraza la misericordia y donde la muerte, pretendiendo ser victoriosa, es derrotada para siempre por la sangre del Cordero. Si esta historia te hace pensar, suscríbete al canal para que no te pierdas más revelaciones de la Biblia que pocos se atreven a hablar. Comenta qué parte de la historia te conmovió más. Por favor, dale me gusta y comparte este video con aquellos que quieran saber el verdadero significado detrás de la cruz. Aquí no solo contamos historias, revelamos verdades eternas. Gracias por escuchar.